vamos a hacer el análisis pues, de desempeño del RAID 0. A nivel de capacidad, del RAID 1, a nivel de capacidad del RAID 1 es muy costoso, porque por cada bloque de datos que yo tengo que almacenar 2 bloques de datos, el bloque que quiero copiar y la copia, ¿cierto? Siempre entonces tengo un bloque, el bloque A, se almacenan 2 bloques, digamos, internamente en el RAID 1, lo cual hace que mi capacidad útil de sistema sea pues, la capacidad total dividido 2, ¿cierto? Entonces ese va a ser, digamos la capacidad n medios. Siempre voy a tener pues como 2 copias, entonces la capacidad se me rebaja a la mitad. Es decir, si yo tengo un disco, 4 discos de 1 tera, el sistema, ¿qué es lo que va a detectar? Solamente 2 teras, ¿sí? Los otros 2 son copias de seguridad. Por otro lado, la confiabilidad es muy buena, es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Pues ya se los había mencionado. ¿Qué pasa si un disco desaparece? Si este disco desaparece, pues siempre va a haber una copia. En el mejor de los casos, pues yo puedo soportar un fallo, pero incluso de acuerdo a los discos que desaparecen, yo podría hasta soportar 2 fallos, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si el disco 0 y el disco 2 fallan al mismo tiempo? Resulta que el disco 1 y el disco 3 pues van a tener la capacidad de continuar teniendo la información total que yo estaba almacenando en ese sistema. Entonces puedo soportar mínimamente un fallo, pero lo puedo, o sea, siempre seguro puedo soportar un fallo, pero de acuerdo al número, digamos, a cuáles son los discos que fallan, yo podría soportar hasta 2 fallos. Listo, 2 fallos en el disco, o sea, 2 discos que se me dañen de manera simultánea, podría soportarlo, pero dependiendo de cuáles son los discos que fallan. Obviamente, si fallan de manera simultánea el disco 0 y el 1, ahí sí voy a tener pérdida de datos. ¿Sí? Entonces, por eso se hace la salvedad, pues acá. O sea, siempre se puede tolerar un fallo, pero se puede soportar 2, incluso 2, si se tiene en cuenta cuáles son los discos que fallan. Listo. Bueno. Ahora, analicemos el desempeño del write respecto a, digamos, a esas lecturas, escrituras y teniendo en cuenta la latencia y el throughput. Entonces, hay un hecho pues clarísimo en el RAID 1, que es que cuando yo quiero hacer una escritura, ¿sí? El sistema operativo quiere escribir un bloque, el RAID tiene que lanzar 2 escrituras, ¿sí? Entonces, por cada escritura lógica se tienen que hacer 2 escrituras físicas, ¿sí? ¿Esto qué hace? A pesar de que las escrituras se puedan hacer en paralelo, pueden existir sutiles diferencias en términos del seek time y el rotational delay, porque entonces siempre vamos a tener que la demora de hacer esas 2 escrituras va a ser el peor de los casos. ¿El peor de los casos en qué? En términos del seek time y el rotational delay, ¿cierto? Entonces, generalmente es, por ponerlo pues de algún modo ejemplificado, si yo tengo pues los 2 discos a los cuales yo quiero almacenar esos datos, puede que un disco, por ejemplo, tengo el brazo lector acá y yo quiero escribir el dato directamente, pero el otro disco, digamos, tenga posicionado el brazo en otro lugar y yo tengo que escribirlo acá. Entonces, a pesar de que por ejemplo, este disco primero va a llegar el dato inmediatamente y el seek time va a ser muy corto para el seek time va a ser más largo y de pronto el delay rotacional también puede tener diferente. Ahora, como estas 2 escrituras se hacen en paralelo, ¿cuál va a ser el tiempo de la escritura? Digamos que esta escritura me demore 1 milisegundo y esta escritura me demore 15 milisegundos. El tiempo máximo para obtener, digamos, la escritura de los 2 bloques, que es el mismo, va a ser el máximo de ellos, que es 15 milisegundos, ¿sí? O sea, yo puedo decir, cuando esto terminó, ¿cuándo termina la escritura? Cuando ya se hayan escrito los 2 bloques. Entonces, los 2 bloques se han escrito en el peor de los casos. Siempre va a ser el tiempo máximo el que vaya a predominar acá, ¿sí? Entonces, ese pequeño, digamos, cambio genera pues que para una escritura física pues tengamos siempre el peor de los casos y la latencia puede ser, digamos, un poquito mayor que si yo tuviera un solo disco.
En términos del throughput, ¿cierto? De la tasa de transferencia efectiva en estado estable, entonces nuevamente analizamos secuencial y aleatorio. ¿Qué pasa en secuencial? Cada escritura lógica debe resultar en 2 escrituras físicas. Entonces, básicamente, si yo tengo n discos, ¿sí? Como yo tengo que hacer 2 escrituras físicas en paralelo, pues yo voy a poder aumentar la tasa de transferencia simplemente en un factor de n medios, ¿sí? O sea, si yo tengo 4 discos y tengo, digamos, muchas escrituras secuenciales, entonces yo voy a tener 2 discos trabajando en una escritura y otros 2 discos trabajando en otra escritura. Entonces, finalmente, yo voy a estar haciendo, por ejemplo, 2 escrituras simultáneas. Entonces, eso va a ser n medios, ¿cierto? De ahí sale, digamos, ese n medios, multiplicado pues por la tasa de transferencia. Cada lectura secuencial, pues básicamente también va a ser aquí adecuada. Cada disco va a entregar la mitad de su desempeño pico. Para la lectura secuencial también. Generalmente yo no puedo, como la lectura es secuencial y yo tengo, digamos, 2 discos que son copia, digamos, este disco y este disco tienen, digamos, este disco tiene el dato de A y este disco el dato de B, pues para hacer una lectura yo no puedo poner los 4 discos a trabajar, solamente pues podría poner a hacer 2 discos para leer A y B, lo cual no sucedía. No sucedía en el RAID 0, los 4 discos se podían poner a trabajar, entonces por eso sale aquí nuevamente el n medios. De forma análoga, pues para la escritura aleatoria y la lectura aleatoria, pues también tenemos n medios acá para la escritura aleatoria, pero para la lectura aleatoria sí podría entonces distribuir las lecturas a través de todos los discos, porque como ya son pequeños bloques, pues yo pues ya podría utilizar pequeños bloques en cada uno de los discos de acuerdo a lo que estoy necesitando. ¿Listo? Entonces este es, digamos, el tema del desempeño.